Tengo que hablar de las inmunoglobulinas porque en un ratito voy a hablarles de la inmunidad moral, y ya prácticamente ya sacamos la inmunidad celular. Entonces, una inmunoglobulina es una glicoproteína, ¿ok? Como ustedes la ven ahí, formada por dos cadenas, ¿ya? Cuatro cadenas, ¿ya? Dos pares de cadenas. Dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, como ustedes la ven aquí, ¿ya? La estabilidad de la inmunoglobulina, ¿ya? Que es justamente la configuración tridimensional que ustedes ven también en la imagen superior, se debe gracias, ya les estoy diciendo que es una glicoproteína, o sea, no solamente son aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, también tienen azúcar, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de azúcar también y de la secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Van a ver los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Ya les estoy hablando de esto porque ahorita voy a entrar a la inmunidad moral. Ya la celular ya la dejamos, ya eso ya fueron las clases pasadas, ya lo que llevamos hasta esta hora. Si han venido las 3 clases bien, si faltaron a la primera, bueno, si vinieron ayer, perfecto, si faltaron a las 2 primeras, lo siento mucho, porque no van a entender nada. Pero ya, yo creo que siempre debo avisar cada promoción, que vengan desde el primer día para esta clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una continuación de los temas anteriores, a diferencia, ¿no es cierto? De repente las otras podrían orientarse un poquito más, pero este es un tema nuevo para nosotros. Bueno, en fin, esto estaba en las primeras separadas. Justo le dejé a uno de sus compañeros que me dijera, que me recordara, Anyosa, que era las inmunoglobulinas, ¿se acuerdan? Ah, sí, se acuerdan. Ahí venían las 3 clases. Yo me acuerdo de las caras, que ahorita... Pasa. Ahorita dicen las alumnas de martes, creo que el jueves. No venía a mi clase. Por ahí también, mi pariente tampoco venía a mi clase. Y ustedes no es tan difícil de no notar. ¿No? Los mellizos tampoco los he visto. Hay unos mellizos en esta clase que no han venido tampoco acá. Bueno, no sé. Ya vendrán sus mellizos. Justo lo veo usted ayer porque son mellizos. Nada, yo ahorita viene dictando mi clase. ¿Cómo está en el curso? ¿Bien, señor pariente? ¿Cómo está en el curso? ¿Bien? Ah, uy, no, entonces ya. Encima no venía esta clase. Ya, bueno. ¿Cómo es que se adquiere esa estabilidad? Por los puentes disulfuros. ¿Recuerdan cuando vimos el MHC, ¿no es cierto? También tenía una estabilidad de esas subunidades que formaban el 1 y el 2 por puentes disulfuros. ¿Ya? Las cadenas pesadas justamente son pesadas porque tienen la mayor cantidad de enlaces peptídicos, el mayor número de aminoácidos. Recuerden que las inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, son un producto, un resultado, ¿no?, ya de la estimulación y de la activación de la inmunidad adaptativa celular. Recuerdan cuando se activaba, ya se diferencia, en la fase de activación se formaba el CD4, ¿no es cierto?, que era el colaborador y que él finalmente liberaba sustancias que estimulaban a otras células. Una de esas células eran los linfocitos, ¿de qué tipo? Que formaban las inmunoglobulinas, puede ser B, ¿no es cierto? B, perfecto. Entonces, estamos hablando de genes también específicos. Y también les había dicho que era la máxima molécula a la que se aspiraba a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la inmunoglobulina era la molécula más específica que nosotros podíamos tener. Y ahora vamos a saber por qué. Resulta de que ustedes están viendo, bueno, acá como un esquema, ¿no? Estas figuras geométricas que ustedes ven aquí, ¿no? Es la cadena pesada, la más larga, las ligeras siempre a los extremos. Todo, obviamente, en una estructura tridimensional, una glicoproteína, que se estabiliza. Acá se ven puentes disulfuros, lamentablemente la imagen no nos ayuda muy bien. Aquí también varios puentes disulfuros que le permiten tener esa estructura. Y ciertamente una estabilidad estructural. ¿Ya? Pero ustedes que les estaba mencionando, así, esta zona, son los dominios, que pueden estar distribuidos entre los dominios de las cadenas pesadas, dominios en toda la cadena pesada y dominios en las cadenas ligeras. ¿Ya? Eso es uno. Lo segundo, yo les estoy diciendo, esta inmunoglobulina, una proteína, tiene la capacidad de unirse al antígeno, ¿no? Que en este caso,
Si a la inmunoglobulina, perdón, a la inmunoglobulina, al anticuerpo le decimos inmunoglobulina, al antígeno le vamos a llamar, pase, inmunógeno, ¿ya? Inmunógeno. Es igual que el antígeno. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Al antígeno propio le dicen tolerógeno, ¿no es cierto? También autoantígeno, ¿no? En este caso, al antígeno le vamos a llamar inmunógeno. ¿Solo es lo mismo? Sí. Es lo mismo. ¿Ya? Para solamente aclarando eso. Este inmunógeno que se va a unir a esta inmunoglobulina, ¿no es cierto? La inmunoglobulina tiene especificidad, ¿no es cierto? O sea, tiene una capacidad de que a la hora de activarse y producirse los genes, ¿no es cierto?, produzcan una inmunoglobulina que tenga zonas variables en esa secuencia de aminoácidos. Si tiene zonas variables, justamente esa variabilidad hace que pueda encajar específicamente o se pueda unir de manera específica a ese inmunógeno. Pero así como tiene una zona variable, también tiene zona constante. Entonces, vamos a identificar, ustedes ven estas 6, ¿no? La H por heavy, la L por light, ¿no? Pesada y ligera. Ustedes ven esta acá, la letra 6, ¿no? Estas son las zonas constantes. Constantes, ¿no es cierto? Tienen receptores, no hay modificación estructural, ¿no es cierto? En un grupo, en un tipo de inmunoglobulinas, en una familia de inmunoglobulinas que ahorita la vamos a ver, ¿no es cierto? En una familia de inmunoglobulinas tienen la misma secuencia, en una familia de inmunoglobulinas, porque hay varios tipos de inmunoglobulinas, ¿ya? Ahora, que no solamente se ven estas regiones constantes en las cadenas pesadas, también ustedes las ven en las cadenas ligeras, ¿no? Entonces prácticamente toda la parte de abajo, lo que yo siempre he dicho como la patita, ¿no es cierto?, de la inmunoglobulina, esa son regiones constantes. Funcionales, sí. ¿Por qué? Porque estas tienen receptores en determinadas células blancas. Por ejemplo, el linfocito B puede tener receptores en endotelios también, ¿ya? Entonces, ojo, y esos receptores los tiene la célula endotelial, ¿ya? Por eso es que también se producen las enfermedades autoinmunes, como el lupus, ¿ya? Pero eso hablaremos un poquito más adelante para no confundir. Y ustedes ven esa B chica, pues obviamente, o la V es la zona, si es constante, es la zona variable. Variable porque genéticamente, ¿no? La secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto?, se modifica. Es más, estamos hablando de una estructura tridimensional. Ustedes saben, han estudiado la parte de enzimas. Las enzimas se modifican justamente para encajar, ¿no es cierto?, el encaje inducido con el sustrato. Uy, qué bueno verlo adelante, no me puedo no había sitio, pero ahí sí atrás. No, ahí se va a quedar. Bueno. Entonces, se modifica para poder unirse a regiones específicas que ahorita vamos a ver del inmunógeno, que es igual que antígeno, ¿ya? No se vayan a hacer. No. ¿Está bien? Me está filmando ahí con su brazo así, dando vueltas por todo. Bueno, entonces, ya eso y ojo, ustedes dirán, pues la inmunoglobulina será tan grande como el antígeno. No, es pequeña, no es grande. Ella solo necesita unirse en esta zona variable, ¿no? Y ustedes ven que la zona variable también está distribuida entre las cadenas ligeras, pesada, ligera y pesada. No es que solamente sea la pesada, la tuviera o la ligera, no, todo, porque todo es un conjunto, ¿ya? Entonces, ahora bien, teniendo eso en cuenta, vamos a ver, esto es bastante sencillo, ¿no? Ojo, los dominios, acá les estoy poniendo, acá se ven como 3 dominios en lo que respecta a la zona, perdón, 4 dominios en lo que se respecta a esta cadena pesada, 2 en lo que respecta a la ligera, para este ejemplo. Pero los dominios pueden variar entre las familias de inmunoglobulinas. ¿Ya? Eso obviamente ha sido estudiado a nivel molecular. ¿Ya? Pero en general esa es la estructura.
Ahora bien, yo les he estado mencionando, y ustedes también lo saben, por cultura general, ¿no? De manera empírica también, ¿no? Que existen tipos de inmunoglobulinas. ¿Cómo es que varían esos tipos de inmunoglobulinas? Justamente en la presencia del número de dominios que hay en la cadena pesada. Finalmente hay 5 tipos, ¿sí? 5 tipos de cadenas pesadas, los que al final dan origen a los diferentes tipos de inmunoglobulinas, ¿ya? Les dije ayer, la inmunoglobulina por sí misma no va a hacer que se elimine ¿cómo se llama? Un inmunógeno, un antígeno, pero sí va a contribuir en gran manera a su eliminación. O sea, la fase efectora va a ser más alta, más intensa gracias a eso. ¿Y por qué? Porque tiene zonas de modificación, de variabilidad, ¿ya? Entonces, eso es bastante sencillo, ¿ya? En lo que respecta a las inmunoglobulinas. ¿Preguntas? Bueno, acá está otra vez otro ejemplo, ¿ven? Ustedes ven ahí, ¿no? Los puentes disulfuros que yo les había mencionado, las cadenas ligeras que siempre van hacia la parte externa. Obviamente esto se ve en un esquema, ¿no? En una sola división, ¿no? Las cadenas pesadas, los dominios, las zonas constantes, miren hasta dónde, constante también tiene cadenas ligeras, así prácticamente la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de región de la inmunoglobulina es una región constante. Es una pequeña porción de la región variable, ¿ya? Digamos. Entonces, les digo 5 tipos. La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina... A ver, ya están. Los tipos los da las cadenas, los tipos de cadenas pesadas, ¿ya? Cada una de estas inmunoglobulinas todavía es una superfamilia, así es como se le llama. Ustedes van a encontrar en los libros como la superfamilia de inmunoglobulinas, porque sobre todo en la inmunoglobulina G, porque sobre la inmunoglobulina G hay todavía subtipos, y en esos subtipos hay variabilidades dentro de sus subtipos, ¿ya? De ahí que por eso nos vacunan, justamente para estimular esta situación de inmunoglobulinas mucho más específica, ¿no? Entonces esa es la idea de la vacunación, no esperar a que te enfermes, porque como son muy resistentes, sino hincar, ¿ya? Ojo, no se preocupen, acá solamente va a ser 1 hora, ya puse mi reloj. Pena, y si yo me canso, y ahí quedamos, ¿ya? Si ustedes quieren, yo continúo otro día, si no, nos quedamos hasta esa diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Miren qué linda soy, hasta esta diapositiva. No, que vamos a buscar otra clase, ¿para qué? Otra hora. Y ustedes aprendieron hasta donde yo dicté, ¿les sirvió? Ah, me siento bastante. ¿Ya? Entonces, empecemos. Acá está como que en orden. Normalmente yo empezaba con esta, pero escogí el cuadro, me pareció bastante didáctico, ¿no? La inmunoglobulina M, ¿ya? La inmunoglobulina M se le dice, vamos a ponerlo entre comillas, como inespecífica. ¿Por qué inespecífica? Porque solo se está diciendo que toda inmunoglobulina es producto o resultado final de una respuesta inmune adaptativa y forma parte de una respuesta inmune adaptativa humoral, ¿no es cierto? No, lo que sucede es que la inmunoglobulina M primero se encuentra es de gran tamaño, ahorita van a ver por qué, ¿ya? Es la más grande de todas las demás. Lo siguiente es que está en muy poca cantidad, o sea, máximo del total de inmunoglobulinas que tenemos en sangre circulante es un 10%, un 15% de sangre circulante, ¿no? Al estar poco, no significa que no funcione, al contrario, como dice aquí, es el primero que se produce, es el primero que responde en realidad a todo lo que puede encontrar rapidísimo, la marca, pero eso que da el tiempo ¿para qué? Para que se produzcan las inmunoglobulinas específicas que nosotros tenemos. Y justamente debido a su forma, a su tamaño, es a causa de su forma, y su forma le da la posibilidad de responder primero. Si digo responder primero, ¿qué significa, señor Ochoa? Ahí está, ya lo vi. ¿Qué significa? Si digo responder primero, es la más grande, por lógica, es la más grande.
responde primero, ¿qué tendrá de esa imagen la inmunoglobulina M en mayor cantidad? ¿Se anima a decirlo? Dígalo, equivocarse no es malo. Todos acá en este país tenemos miedo a equivocarnos y nos equivocamos. Y con grande, y nunca aceptamos nuestros errores. Por eso no mejoramos. ¿Quién? Él dice la cadena pesada. La cadena pesada es todo eso. ¿Alguien me quiere ayudar? Señor Orihuela, ¿no? Usted, me acuerdo de su papá, pero... Ortega, ya. Ay, disculpe, Orihuela, es que usted ya sabe. Señor Ortega, ¿cuál tendrá más? Cadenas ligeras. Entre cadenas pesadas y ligeras. Hay algo más que tiene la... Tiene lo mismo, yo les dije. Siéntense, es como decía Pachada, ustedes miran acá los 4 dedos, pero pueden ver más allá. ¿Qué tiene todo esto? Tendrá más la inmunoglobulina M para que responda primero, señor Lima. Ya, de todas maneras van a tener todas estas esto. Yo le hablé de las regiones, les hablé de los dominios, les hablé de las partes. Señor Godoy, señor Limo. Los dominios. Más dominios, ¿no? ¿Cuál es su apellido? ¿Se olvidó su apellido? Se olvidó. Le dejamos de Talledo es, ¿no? ¿Hay un talledo acá? ¿Hay un talledo aquí? No. Lo estoy adivinando. No. ¿Cuál es su apellido? Yupton. ¿Cuál tendrá más esa inmunoglobulina M? Se la más grande. No sabía. Bueno, por eso les digo, siempre utilicen la lógica, vayan más allá de lo que ven. Si es la más grande, tiene más peso, responde primero, y responde primero porque obviamente es más grande, a su parezco ya queca la de la... Tiene mayor cantidad de... A ver, dígalo fuerte, ¿cuál es su apellido, señorita? Ese amigo curso, pero no me acuerdo. ¿Qué está participando, chicos? Dígalo. ¿Ah? ¿Es la señorita Guindón es? No me acuerdo. ¿Cómo? Estábamos picando Guindón. Ah, disculpe, ¿cuál es su apellido? ¿Ah? Requena. Dígame. Más regiones variables. Y a ver, claro, usted ya lo sabía, exacto, más regiones variables. Por eso es que la inmunoglobulina M es mejor. Bueno, no tienen regiones bisagras, ¿no? O sea, ¿qué significa que no se adaptan bien? Bueno, en realidad sí la tienen, pero lo que sucede es que nosotros hemos visto, ¿no? Una inmunoglobulina, ¿no es cierto? Esta lo que va a hacer es un conjunto de inmunoglobulinas que se van a unir para el evento de respuesta inmunológica. En este caso, un humoral, ¿no? Aparecen como antenas en los linfocitos B. Es un ratito. Prácticamente la inmunoglobulina D y la M hacen lo mismo. Ya ahorita les voy a explicar qué es una antena cuando hablemos de la M. La inmunoglobulina G es la que se genera después de la inmunoglobulina M, ¿no? Atraviesa placenta, protege al feto, ¿no? Ahí dice, indica que la infección es un proceso antiguo. La inmunoglobulina G es en realidad, la inmunoglobulina G es la más específica de todas las inmunoglobulinas. Tal es así que tiene hasta subtipos, desde G1 hasta G4. Por eso le dicen superfamilias. Y esas todavía tienen, ¿no? Una derivación, todavía tienen una subclasificación cada G1, G2, G3, G4. ¿Por qué? Porque esa zona variable, ¿no es cierto? Mejor dicho, es una alta variabilidad. Los genes que forman la inmunoglobulina G permiten una alta variabilidad de esa zona variable. De tal manera que las inmunoglobulinas que se forman, ¿no es cierto? Y que se forman después de la inmunoglobulina M, suelen tener blancos más específicos. Es más, son los más altamente específicos. Y estos son los que se encuentran en mayor concentración en el torrente sanguíneo. Cerca del 70% de torrentes de sangre circulante ustedes pueden encontrar en condiciones dentro de todas las inmunoglobulinas, ¿no? Si nos hacen una determinación de inmunoglobulinas, que son pruebas obviamente moleculares, que la concentración de inmunoglobulina es la mayor de todas, ¿no? También es así que en las pruebas inmunológicas para detectar de repente algún tipo de virus, una cápside o en fin, siempre se considera las dos inmunoglobulinas, la M y la G.
¿no? Y a veces hasta en la G1, en la G2, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la inmunoglobulina, ¿ya? Generalmente trabajan en conjunto estas dos. O sea, esta responde primero para dar tiempo a esta. Si hablamos de una respuesta humoral, ya yo les había dicho que las respuestas humorales ya estaban, una respuesta que ya prácticamente implica que ustedes ya la respuesta inmune adaptativa está desarrollada y madura, ya hay memoria y todo. No es que, y entonces, ustedes ya tienen una concentración de M y G. Entonces, ¿qué pasa? Viene el microorganismo, la M la comienza a blanquear, la flanquea, esa sería la terminología, y la G mientras los linfocitos B maduros de memoria comienzan a producir inmunoglobulinas, se activan plasmocitos y liberan inmunoglobulina G específicas para eso, ¿no? Que generan una respuesta mayor. Ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia. La siguiente, la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A se encuentra mayormente en las mucosas, ¿ya? También son específicas, aparecen después de la inmunoglobulina M, se transmite, yo les comenté de la inducción, adquirir la respuesta inmune o la inmunidad adaptativa a través de la lactancia, y les había mencionado, la inmunoglobulina A es lo que se transfiere a través de la lactancia, ¿no? Ahí están en las mucosas, es una pieza secretora que evitan... ¿Por qué están en las mucosas? Evitan que estas inmunoglobulinas sean degradadas. Entonces, cuando ingresa un virus, generalmente atraviesa por los mocos, ¿no? A través de los mocos, en las mucosas, la inmunoglobulina A está presente. Ahora, la inmunoglobulina A hay dos tipos, A1 y A2. ¿Ya? La siguiente es la D. La D es como la N. Habíamos mencionado que eran como unas antenas, ¿no? ¿Qué significan las antenas? Lo que pasa, esa inmunoglobulina D tiene muy poco porcentaje en lo que es el linfocito B, en lo que es el sangre circulante. Su trabajo no es de unión al inmunógeno a través de la fracción variable, sino de, al igual que la M, vamos a ponerla así, ¿ya? Más fácil. Tiene la capacidad, tiene receptores en el linfocito B, tanto la M como la D. La M y la D tienen receptores en el linfocito B. ¿Cómo se unen? A través de sus fracciones o sus porciones constantes. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, activar segundos mensajeros dentro de la célula. ¿Para qué? Para estimular al ADN del linfocito B. ¿Y eso qué ayuda? Ayuda a que el linfocito B, adicional a la misma situación de infección que pueda tener el organismo, se active, si es virgen, se diferencie, si ya tiene memoria, produzca, ¿me están entendiendo? Y si produce, se vuelva en un plasmo, ¿se acuerdan cómo era? Plasmocito, que era una célula liberadora de inmunoglobulinas. Eso es lo que hace la D. No es en realidad una función directa con el inmunógeno, pero sí es importante, ¿no? Igual que la M también. Más trabajo tiene eso como una antena, por eso es la antena del linfocito B. Y finalmente la E tiene alta afinidad. Esta E, levante la mano quien tiene alergia. No quieren levantar, no quieren participar. Bueno, hasta eso te da razón. Aquellas personas que tienen alergias, no, yo no tengo alergia. ¿Tiene alergia? Ahí está, me señor Pantoja tuvo una alergia. Acá debe haber varios que tenemos alergia. No por solo el ambiente que vivimos, sino también considero que es parte de la alimentación que llevamos, ¿no? Hasta cerrado, ábrele por favor. Sino también de la, somos predispuestos genéticamente. Evolutivamente hablando, debemos tener genes que nos predisponen a eso. ¿A qué? La inmunoglobulina E también es una inmunoglobulina que en condiciones normales en sangre circulante puede estar en menos del 5%. Pero aumenta en las personas que tienen predisposición, o las personas, ustedes deben haber escuchado hablar de este término.
atópica. ¿Han escuchado hablar de esto, dermatitis atópica y tal? Una persona o una condición atópica significa que tiene una predisposición a tener alguna alergia, sea respiratoria, alergia por contacto, alergia nutricional. Puede tener las tres, ¿ah? Una persona, pobrecito. ¿Y eso por qué? Porque hay factores que degeneran ese atopismo, esa alergia. ¿Ya? Entonces, que puede ser el ambiente, la nutrición, las infecciones anteriores, en fin. La inmunoglobulina en esas personas se ve aumentada. ¿Y eso por qué? Porque esta inmunoglobulina E es producto, ¿sí? Es producto de una sobre o hiperestimulación de los linfocitos B, ¿no es cierto? ¿A través de qué? Del famoso T helper 2. No es el 1, el 2. Justamente ayer lo mencionamos. Y que producía inmunoglobulina. Y ahí en las personas con alergia ya no se le dice antígeno ni inmunógeno, se le dice alergeno. ¿Ves qué bonito, no? Vamos cambiando los nombres. El alergeno. Entonces, que produce en una fase de sensibilización un aumento de ¿qué? De inmunoglobulina E, y también un aumento de basófilos y mastocitos. En esas personas. O sea, hay una por eso le dicen atopismo. Mi hijo está con unas alergias, ¿qué le pasa? Empiezan a revisar todo. Tiene una dermatitis atópica. Al médico, ustedes también la van a utilizar. Y hay que explicarle a la paciente qué tiene que echarle. ¿Ya? Entonces, en esas personas sí aumenta, puede llegar a obviamente estoy hablando del 5%, rebasa ese nivel, ¿no? Y en una fase de, ya me olvidé el nombre, una sensibilización y el otro es de activación, no recuerdo bien el nombre, pero es sensibilización, no recuerdo. Es rápido. La alergia no puede, máximo en 24 horas ya estás teniendo un síntoma. ¿Qué te puede matar? Pues sí, te puede matar. El shock anafiláctico es parte de eso. Ahora, las personas que si alguna vez han tenido parasitosis, aunque ustedes no creen, ¿no? En niñitos tampoco. Pero en algunas personas, porque ustedes me imagino que vienen en un hogar de material noble, ¿no? Todo bien. Pero en los colegios, y ustedes de repente cuando hagan sus campañas, que las hacen, en colegios nacionales, en lugares muy pobres y humildes, hay niños con parásitos. Y entonces también aumenta la inmunoglobulina E. Ojo, la parasitosis se puede curar, pero después hay que controlarla porque podría, señor Ramírez, ¿cómo sería? Retornar, ¿o no? ¿Ya? Entonces, eso tengan presente. Van a leer eso cuando vean en infectología, van a leer mucho de lo que es alergia porque aquí el que menos tiene alergia. Y ahí está la imagen de las inmunoglobulinas. ¿No? Ya hemos hablado de eso, los azúcares, el puente de sulfuro, cadenas pesadas y cadenas ligeras. Aquí les presento la inmunoglobulina E. Pentamérica E. 5 inmunoglobulinas de la mismo tipo de cadena van a formar esta inmunoglobulina E. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la región J o joining, que es de unión. ¿Ya? Es una fase. Es como una bisagra. Ahora bien, ahí dice, no es muy estable, es cierto. Se forma cuando el inmunógeno llega. Entonces ahí se agrupan para tener sea más efectivo la respuesta. La otra, la inmunoglobulina G, para acá está, ¿dónde está su inmunoglobulina? Ahí está, la inmunoglobulina G que es una inmunoglobulina tan simple como eso, pero ya hemos explicado que es específica. La de las glucosas, la inmunoglobulina A, que puede ser, les dije que había A1 y A2. Esa A1 y A2 se pueden juntar y formar una inmunoglobulina dimérica. Ajá, exacto, ya cariño, un dímero, 2 inmunoglobulinas. Las pentaméricas son 5. La E, si ustedes ven estos puntitos amarillos, está más
glicosilada, tiene más azúcares, restos de azúcares en su estructura. Y acá está la inmunoglobulina D, que es como la antena de la linfocitosis. ¿Preguntas? Doctora, ¿puede repetir de nuevo la? Ah, que es una numérica. No, esto venía el cuadro de experiencia. Ya. El que dice evita que sean degradados. No, están en las mucosas, las fecias secretoras, evitan lo que se secreta, que se encuentra en las mucosas y las secreciones de las mucosas protegen a la inmunoglobulina A y impiden su degradación. Por eso es que, de tal forma que cuando ingresan, pues la piel es una barrera muy importante, ingresan hacia la zona de las mucosas, la inmunoglobulina A está ahí, no como pasa en sangre circulante, ¿me dejo entender? O sea, ustedes tienen inmunoglobulina A también en sangre circulante, pero en poca cantidad. ¿Dónde tiene un poquito más? En los tejidos, en las mucosas. ¿Pero por qué no se degrada? Gracias a la presencia de las secreciones de las mucosas. ¿Y ahora sí me entendió? Sí, gracias. Pues no se degradaría. Ojo, estas estructuras sí se degradan. La inmunoglobulina se puede degradar. Esa es parte de su trabajo también. Cuando mencionamos después de la fase efectora, dijimos hay una homeostasis. Y yo les mencioné las inmunoglobulinas, que no se pueden desnaturalizar, se degradan, porque no se requieren más. Y vuelven al rango normal. Es como, a ver, eso es un aspecto básicamente molecular, en el que implica primeros mensajeros, ¿no? Y también segundos mensajeros dentro de la célula. Es como cuando ustedes comen, ¿no es cierto? Ingresa azúcar y eso tiene que regresar al rango, ¿no es cierto? Normal. No puede permanecer ahí. Eso es lo que pasa aquí. Cuando aumenta y sigue ahí, es lo que genera una alteración inmunológica. Cuando uno tiene una alteración inmunológica, jóvenes, tenga por... Ah, ya, eso